Seguimos hablando acerca del ayuno. Creo que no habíamos tocado un tema acerca del ayuno, pero muy poderoso lo que Dios nos estaba hablando el día viernes, motivándonos para tener claro el por qué ayunamos, tener propósitos y cómo Dios, ¿verdad? En medio de todo eso, Él iba a agregar. Y el mismo viernes en la noche, yo quiero decirle que, aunque ya sabía yo que había nuevas hojas aquí en esta caja de peticiones, pero el día viernes abrí la caja, había una nota arriba en la caja que decía: escribe, toma una hoja y escribe el milagro que tú deseas ver en tu vida, escribe el sueño que Dios ha puesto en ti, pero que deseas verlo realizado, escribe tu visión, escribe tú a Dios, escríbele tu petición a este Dios que es tu Dios. Y amado, me quedé muy, muy bendecido, muy impactado con cada una de las hojas que se escribieron. Pero a pesar de que, le quiero ser honesto, fui impactado. Algunas yo decía: Señor, no tiene nombre, ¿quién será? Pero tú lo conoces, porque yo quiero orar al respecto de tu visión. Y Dios nos había hablado acerca de escribirle una carta. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y yo no sé si tú ya le has escrito esa carta, pero creo que esta hoja pudiera ser algo muy trascendente, el inicio de esa carta que tú deseas escribirle a Dios. Y aunque yo fui muy, muy bendecido, pero ya sabe que como a su pastor, pero a la hora que empiezo a contar las hojas, y si yo cuento cabezas, y aquí hay hojas de niños, así que si yo quito casi la mitad que son de los niños y cuento cabezas, creo que me faltan cabezas por escribir hojas. Porque yo quiero animarte a que tú te atrevas a escribirle algo a Dios. Y hay bastantes hojas, así que es más, yo voy a pedir que pongan todavía más hojas aquí en blanco. Consigamos más hojas. Sí, por favor. ¿Por qué? Porque hoy mismo, amado, hoy mismo sería importante tú escribir qué tú le quieres pedir a Dios. ¿Cuál es tu petición delante de Dios? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuántos son hombres de visión? Mujeres de visión. Aquí tiene que estar plasmada. Y te digo algo, esto es parte de la expectación que Dios quiere que tengamos en este tiempo. Así que yo te animo que si tú no te acuerdas si le pusiste nombre o si nada le pusiste firma, algunos hasta su firma le pusieron. Exactamente, eso es poderoso. Porque tú estás diciendo: va mi espada en prenda. Esto es lo que yo estoy creyendo, es lo que yo voy a estar confesando, es lo que yo voy a estar declarando. Amado, yo creo que esta caja puede estar llena, porque yo no sé si algunos estarían más motivados para escribirle una cartita a los Reyes Magos que lo que le podamos escribir a Dios. ¿Verdad que le podemos escribir a Dios más? Y estas sí llegan directo a la presencia de Dios. Bien, extienda su mano, por favor, ore por mí, yo en humildad, Señor, porque tú sabes todas las cosas. Y yo tengo claro, Señor, que nadie es suficiente en sí mismo, Señor, para ser el portador de tu mensaje. Pero, Señor, pido tu gracia, junto con tu pueblo, Señor. Pido de tu gracia para poder transmitir la claridad, Señor, de lo que tú quieres hablarnos. Y, Señor, dame la unción, dame el denuedo, dame las palabras exactas y precisas que tú deseas ministrar a los corazones de tu pueblo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Señor, aquí estoy, Señor, dependiente de ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. ¿Cuántos se acuerdan que estuvimos hablando el viernes acerca del profeta Joel, capítulo 2? Vamos a abrir nuestra Biblia precisamente y nuevamente, nada más para refrescarlo. En el capítulo 2, hoy vamos a hablar del versículo 28, pero leímos el 12, gracias Espíritu Santo, que dice así: por eso pues ahora
dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen vuestro corazón y no los vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Y este llamado que estábamos viendo en voz del profeta Joel, pero ¿quién fue el que convocó? Jehová mismo. Cuando nosotros tenemos claro que es Dios el que está convocando y que ¿por qué nos convoca al ayuno? Porque Él desea traer bendición sobre de su pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo después de que hubo esta convocación? ¿Usted qué cree que pasó? El pueblo respondió. El pueblo respondió, el pueblo escuchó atentamente. Y escúchame bien, si el pueblo de Israel, que muchas veces, ¿verdad?, estaba en situaciones adversas por causa de su necedad, por causa de que a veces se olvidaba de Dios, pero cada vez que Dios levantaba un profeta, cada vez que Dios levantaba, el pueblo escuchaba y decía, esto es voz de Jehová, y el pueblo hacía caso, el pueblo respondió al llamado. Y por eso, ahora vamos a leer rápidamente el verso 28. Y después de esto, después de que ellos acudieron al llamado, después de que hubo gente que dispuso su corazón para ayunar, ¿qué pasó después de que el pueblo ayunó? Después de esto, dice Dios, después de que ustedes tomen el reto de ayunar, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Verso siguiente, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Verso siguiente, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Verso siguiente, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hay algo que sucede después de que un pueblo ayuna. Yo quiero decirte, muchas veces, como hablábamos el viernes, tenemos propósitos por lo cual estamos ayunando. Pero yo les decía, el principal es agradar a Dios, buscar a Dios. Porque el ayuno es más que simplemente dejar de comer, es un acto de fe. Diga conmigo, acto de fe. ¿Cuántos tienen fe? Ayunar es un acto de que yo tengo fe. ¿Fe en qué? En que mi ayuno, en que mi búsqueda de lo espiritual, cuando suelto lo terrenal, va a tener un resultado que además ni siquiera imagino. ¿Qué pasó con esto? Ya puedes regresar al verso 28. ¿Qué pasó después de que Dios dijo, cuando ustedes lleven a cabo este ayuno, rasguen su corazón, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne? 5 cosas que suceden después de que tú ayunas. El Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. Número 2, viene una unción profética y profetizarán tus hijos. Número 3, se activan sueños de Dios y los sueños de Dios son para dirigirnos. Número 4, se aclaran las visiones de Dios. ¿Sí lo está viendo aquí en el versículo? Y número 5, Dios manifiesta señales y prodigios. Con solo esto, amado, yo me quedo pensativo. Señor, ni siquiera tengo idea de lo trascendente que es mi ayuno en lo espiritual. Pero hoy, amado, hoy el Espíritu Santo quiere traer sobre nosotros la claridad de la importancia de estos tiempos de ayuno. Y escúcheme bien, tal vez esto que Dios nos va a revelar nos va a hacer entender que los 12 días de ayuno en enero solamente son el inicio de un tiempo de búsqueda con Dios. Dice, derramaré, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es una presencia de Dios, amado, activa. ¿Cuántos saben que Dios está en todos lados?
pero no en todos lados se manifiesta. Yo no quiero simplemente pensar que estoy, o sea, Dios está en todos lados, ¿sí o no? Dios está en tu casa, Dios está en la calle, Dios está en este lugar, sí, pero una cosa es esa presencia de Dios que lo llena todo, y otra cosa es la presencia de Dios activa, donde Él se derrama, donde Él se manifiesta, y eso hace la diferencia, man. Y puede haber lugares que afuera tienen un letrero que dice iglesia, pero yo quiero algo más que un lugar con un letrero afuera que diga iglesia. Yo quiero que este lugar sea un lugar donde Dios derrame de su espíritu, donde Dios manifieste su presencia. Yo quiero que mi casa, mi hogar, sea más que simplemente tabiques. Hay gente que solo tiene una casa, hay gente que de la casa ha hecho un hogar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero yo quiero que mi hogar sea algo más que un hogar, sea un lugar donde también Dios derrame su espíritu, Él se manifieste en mi hogar. Escúchame bien, ¿cuántos quieren que Dios se manifieste en su hogar? Eso que tú estás orando, eso que tú has puesto en las hojas diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué requiere? Requiere el derramamiento del Espíritu, requiere la manifestación de Dios. Y esto dice que viene después de escuchar la voz de Dios que nos convoca a ayunar. Escuche, más que recibir poder cuando yo ayuno, voy a recibir poder. No recibes poder. ¿Sabes qué sucede? Simplemente el cielo se abre para manifestar Dios su poder como Él quiere. ¿Y cómo lo hace? Derramando de su espíritu sobre todos. Santo. Este espíritu que es derramado, esta presencia de Dios que se manifiesta, lo primero que genera en nosotros es sabiduría. Pero déjame decirte, ya tenemos un grado de sabiduría que va a ir en aumento. Cuando Salomón, ¿cuántos se acuerdan que Salomón ahora era rey de Israel? ¿Y cuántos se acuerdan que Salomón primero presentó delante de Dios 1000 ofrendas, 1000 holocaustos? Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pidió Salomón? ¿Qué le pidió Salomón? Pero escuche bien. Ya Salomón contaba con un nivel de sabiduría, porque sabe que se requiere sabiduría para adorar a Dios, sabiduría para ser diligentes y buscar a Dios, agradarle a Él. Él ya tenía cierto nivel de sabiduría para buscar a Dios, pero recibir de Dios la sabiduría que él necesitaba para lo que ahora tenía que completar como propósito. Y tú y yo ya tenemos sabiduría, pero necesitamos un derramamiento del Espíritu con una sabiduría mayor para lo que tenemos que hacer en este 2025. Y no solo podemos esperar que haya sabiduría en el pastor o en los líderes. Tiene que haber sabiduría en toda carne, en todo el pueblo, en grandes y pequeños. Porque aunque hubiera una dirección sabia, se requiere alguien que siga la dirección sabia. Este derramamiento del Espíritu viene con sabiduría sobre ti. ¿Sabes que con sabiduría edificamos nuestros hogares? Con sabiduría se hace la guerra. Amado, la sabiduría es muy importante. ¿Cómo vamos a ganar esa batalla que tal vez todavía venimos peleando de años pasados, pero que tal vez podemos ver la realización de la victoria en este año? Con sabiduría. El derramamiento del Espíritu sobre nosotros va a traernos sabiduría. Sabiduría para decir, es el tiempo de ayunar, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de rendir mi corazón, es el tiempo de soltar lo que tengo que soltar, es el tiempo es la sabiduría lo que nos va a llevar. El Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, es espíritu de inteligencia, es espíritu de revelación. Revelación. ¿Qué es revelación? Que un velo es quitado, que se recorre el velo, que tal vez hay algo que yo ya sé, pero lo sé en la mente, lo sé como un concepto, lo sé como una idea, es más, lo sé como historia que he oído. Dios hizo muchas cosas en la Biblia, lo dice,
Pero revelación es cuando el velo es quitado de que todo lo que Dios es, lo sigue siendo hoy, y que la palabra de Dios es firme. Pastor, ya lo sé, pero cuando es revelado, cambia todo. Espíritu de revelación. Se derrama espíritu de revelación. ¿Qué es revelación? Que ahora sé, que lo sé, que lo tengo claro. Le decía yo a alguien el año pasado, finales del año pasado, hay un versículo muy conocido, a veces se habla mucho en los funerales, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es un verso, son palabras que tal vez son muy conocidas, las escuchamos muy seguido, sobre todo en momentos, ¿verdad?, donde alguien partió. Pero ese verso, la pregunta es, ¿y yo lo creo? ¿O solo son palabras de consuelo para alguien? ¿O yo lo creo? Porque si lo creo, entonces ¿por qué este temor a la muerte? ¿Por qué esta situación de que no sé para quién vivo? Porque si vivimos, para Él vivimos. ¿Está aquí conmigo? Viene la revelación, y entonces cuando yo empiezo a ver, oye, es algo más que simplemente lo que ya sé, es revelado. Es discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Para lo que viene. Porque número 2 dijimos, y profetizarán vuestros hijos. Tu ayuno puede cambiar el destino de tus hijos. ¿Qué pasó? Entonces viene la convocación del ayuno y después de esto viene una unción profética. Amado, algo va a suceder. Muchas veces pensamos solo hay el pastor o solo uno que tiene el manto profético. Gloria a Dios, porque Dios ha levantado 5 ministerios. Apóstoles, los apóstoles son de hoy, usted tiene que aprenderlo y tiene que saberlo. Profetas, los profetas son de hoy, no son del Antiguo Testamento, no son de hace 2000 años, son de hoy. Evangelistas, pastores y maestros, claro, pero una cosa es el manto profético del profeta de los 5 ministerios y otra cosa es el don profético. Otra cosa es la unción profética. Escúchame bien, cuando estamos bajo una autoridad apostólica y profética, aún el pastor puede fluir bajo esa gracia. Y no solo el pastor, los líderes y la iglesia completa. Porque todo eso viene de Dios. Y aunque Dios levanta ministerios, 5, que ya lo sabemos, pero Dios dice aquí, dice, y profetizarán. No dice los profetas, dice nuestros hijos. Dice cualquiera de nosotros. ¿Qué hace profetizar a un profeta? El Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo venía sobre el profeta y el profeta profetizaba. ¿Qué va a hacer que profeticen nuestros hijos? Y profetizar, escúchame bien, a veces es algo más que simplemente decir cosas. Es revelar el plan de Dios, y a veces el plan de Dios lo podemos revelar con palabras, y a veces la profecía puede manifestarse. ¿Qué se profetizó sobre tus hijos? Porque cuando aquí se presentaron a los niños, yo recuerdo siempre hubo una palabra profética. Siempre hubo un momento donde se nos daba a conocer parte del plan de Dios sobre nuestros hijos. Les recuerdo la primera vez que oré por un niño, presentación de niños. Recuerdo la primera vez que oré por la presentación de los niños. Y la gente estaba esperando que yo dijera una palabra profética o una revelación profética acerca del niño que estábamos presentando, y resulta que no hubo. Y todos así esperando, así casi como me están mirando ahorita. ¿Por qué? Porque era lo común que pasaba cuando presentábamos a los niños. ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? ¿Usted se acuerda lo que le dijeron de sus hijos?
Pastor, yo cuando llegué ya no estaba eso. Bueno, viene otra vez. Yo dije que viene. Y tal vez tú te vas a sorprender porque no va a venir la profecía tal vez del profeta o del que está al frente, tal vez de tus hijos, que te van a decir un algo. Y tus hijos profetizarán. ¿Y profetizarán quiénes? ¿Quiénes dice la Biblia? ¿Quiénes dice la Biblia? Aunque no. Ahora, eso no significa que son profetas, pero significa que se está manifestando el derramamiento del Espíritu Santo como resultado de nuestro ayuno. Nuestro ayuno sí puede cambiar aún situaciones espirituales sobre nuestros hijos. Amado, entonces me urge ayunar. Un ayuno será más efectivo sobre la vida de mis hijos que les diga yo 1000 veces una instrucción. Claro que si me quiero seguir desgastando, ¿verdad? Diciéndole al chamaco, a ver a qué horas, bueno, yo decidiré si me desgasto diciéndole o si empiezo a ayunar. Para que sea derramado el Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mis hijos, y de repente ellos empiecen a profetizarse a ellos mismos. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Y de repente ves a tu hijo diciéndoselo a él mismo enfrente al espejo. Diga conmigo, unción profética. Fíjense lo que puede desatar nuestro ayuno. Padre Santo. Luego dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y algunos están pensando, sí, el pastor ya pinta canas y solo los que tienen canas soñarán sueños. Pues déjame decirte que aunque dice los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones, las visiones no solo son para los jóvenes y los sueños no solo son para los ancianos. Porque aún podemos decir que anciano, cuando se hablaba de ancianos en la iglesia, no se hablaba de gente viejita, sino se hablaba de gente que estuvo desde el principio escuchando las enseñanzas, que ya tenía claridad en la enseñanza y en la doctrina de Cristo, que ya caminaba en los pasos de fe correspondientes y enseñaba a los nuevos creyentes. No había más que nuevos convertidos y ancianos inmediatamente. O sea, ¿cuántos tienen más de 3 años en la iglesia? Levante su mano. Levante su mano. ¿Cuántos ya tienen más? Miren nada más, esta iglesia está llena de ancianos en la iglesia. ¿Por qué? Porque usted ya tiene el fundamento de la palabra de Dios. Usted ya sabe que hay que orar, que hay una Biblia, que es el manual, que hay un Espíritu Santo. Usted ya lo sabe. ¿Sí está aquí conmigo? Ahora, ¿y cuántos jóvenes hay aquí? Amado, levante la mano aunque usted tenga más de 60. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ay, Señor, algunos ya sacaron el espíritu viejito. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Si usted tiene menos de 300 años, usted es joven. Hay una palabra para referirse a Dios. ¿Alguien aquí alguna vez la ha escuchado? Anciano de días. ¿Alguien aquí la ha escuchado? Levante la mano. ¿Y qué entiende por anciano de días? Eterno. Anciano pero de días. Amado, tú eres joven. Junto a Dios tú eres un recién nacido. Tienes 80 años. No. O sea, soy como un niño delante de Dios. Soy un jovencito apenas y estoy entendiendo la vida. Las visiones son para ti y los sueños son para ti. Ahora, después de los ayunos vendrán sueños de Dios. Escucha bien, pero sin el discernimiento del Espíritu no sabremos cuáles son sueños de Dios, porque hay sueños que también da el diablo y hay sueños de nuestra propia alma. Yo ya lo he dicho muchas veces, tú ya sabes, hasta hay sueños que son de tu carne por haber cenado un montón. Hay sueños que son de tu alma por todo lo que traes en la mente, dándole vueltas. Hay sueños del enemigo, pero hay sueños de Dios. Cuando tú ya tienes el derramamiento del Espíritu para discernir, este es un sueño de Dios, esta es una palabra de Dios, esto es algo que Dios me está diciendo a mí, es un sueño que Dios me está dando a mí. Tú sabes discernir. Pero ya me metí a lo de los sueños. Quiero decirle a este Samuel,
¿Cómo? Que nos platique, ¿cómo fue que él de repente recibió y me comentó, pastor, recibí de Joel 28? Y yo le dije, pues es lo que voy a predicar el domingo. Pero ¿cómo fue que lo recibiste? A ver, pasa para acá, mijo, por favor. Es más, aquí cerquita de mí para que se oiga el micrófono. ¿Cómo fue que lo recibiste? ¿Qué recibiste? A ver, cuéntanos. Porque ese día nada más me estabas diciendo de rápido, pero yo hasta te dije, mejor hoy lo comentas. Échale. Bueno, pues Todo lo que tú tengas. desde que se empezó la convocación a los ayunos, pues yo me sentía alegre, yo sentía que algo quería hablarme Dios, quiere hablarme a mi vida, bueno, yo creo que cada uno de nosotros. Entonces, pues, en ese constante meditar, en esa constante lectura de la palabra, pues... Pausa ahí. Él de repente dice que Dios quiere hablarme, bueno, Dios quiere hablarnos a todos, y ni uno dijo amén. Dios quiere hablarnos a todos. Escuche, dale con todo el espíritu. Bueno, pues, como a todos alguna vez se nos ha hablado, se nos ha dicho, pues, el desarrollar ciertas capacidades, aprender a escuchar la voz de Dios, es solamente estar tú a solas con Él, donde nadie más te interrumpa, solamente estés tú y Él. Pues yo tenía este deseo en mi corazón, yo quiero ser un hombre de Dios, quiero ser o quiero vivir todo aquello que quedó plasmado en la Biblia de esos grandes seres que tú usaste para ser de bendición a los demás. Entonces pues yo empecé a leer esta palabra, empecé a leer, empecé a tener una comunión más constante con Dios, y fue cuando Dios empezó a hablar a mi vida. No solamente empecé a ver el respaldo de Dios sobre de mi vida, sobre de mi familia, también varias constantes luchas que se presentan a lo largo, cuando empezamos a manifestar, a empezar a querer, nace en nuestro corazón la intención de buscar más a Dios. Los ataques del enemigo surgen, pero también es más la presión, pero también vemos la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Aleluya, amén, sí Señor, gracias. Como una vez el pastor nos dijo, bueno, todos estamos conscientes aquí de que se nos fue concientizado un nuevo grado, un nuevo rango espiritual. Oh, santo. También se van a venir mayores luchas, mayores retos, pero Dios, veremos más su presencia de Dios manifestada en la vida de cada uno de nosotros. Señor. Sí. Pues bueno, yo quiero pedir que nos... Tú, dale. Bueno, voy a dar 3 citas en Hechos 2:4. Aquí, como el pastor lo mencionaba, después del ayuno, de todo esto, se presenta no solamente como aquí como lo decía en Joel, que los hijos profetizarán, los ancianos soñarán, pues también dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que las hablasen. Ahora vamos a Marcos. Espérate. Pero ¿qué estaba sucediendo en este momento, amado? Jesús les dijo, no se vayan hasta que sean investidos de poder. ¿Y qué estaban haciendo en el lugar, en el aposento alto? Orando y viene el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo una vez más, como resultado ¿de qué? Del ayuno. Y seguramente, porque cuando vemos después de esto que Pedro empieza a predicar y 3,000 se convierten, ¿de qué estaba hablando Pedro? De Joel. Estaban leyendo a Joel. Estaban teniendo que el llamado de Jesús. Jesús no les dijo pónganse a ayunar. Jesús no les dijo pónganse a ayunar. Nada más dijo no se vayan. No, o sea, para la encomienda que yo les he dado, necesitan la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién les dijo que ayunaran? ¿Quién les dijo que ayunaran? Fíjense, Jesús se los dijo antes. Jesús se los dijo antes, porque durante el tiempo que estuvieron con Jesús, no ayunaban. Al grado de que le dijeron, oye, ¿qué pasa con tus discípulos que no ayunan? Pues porque está el esposo con ellos. Pero el día que el esposo sea quitado, entonces, ¿qué? Por eso, amado, el ayuno es desde que Jesús ascendió al cielo, la iglesia ayuna. No se deje guiar por mentiras de que el ayuno ya no es para hoy y que Jesús lo que ayunó, ya lo ayunó por ti. Porque en la Biblia inmediatamente vemos
que todo mundo ayunaba, la iglesia ayunaba, los apóstoles ayunaban, los nuevos creyentes ayunaban, todo el mundo ayunaba, amado. Es más, había gente que ayunaba y ni siquiera todavía habían recibido al Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Pedro cuando fue llamado por Cornelio? Porque Cornelio ayunaba junto con un montón de gente. Ayunaban, Pedro llega y reciben al Espíritu Santo, porque es resultado del ayuno. Esta llenura del Espíritu Santo, este hablar en lenguas. Mire, yo le quiero decir, porque aquí Sammy también estaba, todos los que tomaron las clases, se les encargó algo cuando se habló de la lección del Espíritu Santo. Tú no vas a soltar ese punto hasta que tú hables en lenguas. A mí nadie ha venido a decirme, pastor, ya sucedió. Pero yo espero que tú no sueltes eso. Ahora ya tienes una clave más para decir, va a venir la llenura, voy a ayunar. No solo lo voy a pedir, voy a ayunar. Porque ¿qué vino como resultado? Derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué yo deseo más sobre de esta generación? Mire, vamos por partes, que oigan a Dios. Usted no quiere empezar con que hablen bien, con que hablen con denuedo, con que tengan un léxico amplio. Empecemos con que oigan a Dios, que sean llenos del Espíritu Santo. Esa llenura va a traer sabiduría, va a traer unción, va a traer denuedo, va a traer gracia. Escúchame bien, pero primero que la deseen. Para mí nada más con que Él diga, yo deseo, yo estoy escuchando a Dios. Wow, eso ya sé que viene sobre todos nosotros. No tenemos que saber un instrumento, cantar, predicar, solo tenemos que desear oír a Dios. Solo tenemos que desear que su palabra se haga viva en nosotros. Ahorita le acaba de decir, yo no quiero nada más leer de los héroes de la Biblia. Yo quiero que Dios me use, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy. Apláudale entonces al Señor. Síguele, mi Señor. Como lo decía el pastor, no solamente está en el yo quiero, pero nosotros qué estamos haciendo para poder recibirlo. En Zacarías dice que cuando se le fueron mostradas las visiones, dice, y yo quité toda carne de mí porque Dios había levantado de su trono y me estaba escuchando. Santo. Cuando yo leo esto, yo en mi carne, como ser humano, yo como joven, yo solamente cuando escuchaba al pastor, todos esos testimonios, es como Dios utilizaba a grandes hombres, sanaba gente, enfermos sanaban, milagros, cosas inimaginables que uno no piensa que pueda ser posible. Entonces solamente es cuestión de pedirlo, de desearlo con el corazón. ¿Cómo se empieza? Se empieza desde abajo, como ayer nuestro líder nos lo predicaba, volviendo al origen, volviendo al punto cero, amén, donde todo comenzó. Yo simplemente sentí este sentir desde hace mucho tiempo. Dios quería hablar en mi vida, quiere utilizarme de gran manera, pero yo me resisto aún, porque todavía estamos en este caminar, ¿no? Entonces todavía cosas nos jalan, pero en ese mismo caminar se va puliendo todo. Amén. Eso. Dios nos va a llevar a una gloria mayor. Amén, Señor. Amén. Yo lo creo para mi vida y para todos ustedes. Mi generación es una generación que va a transformar vidas. Amén, sí, Señor. Como Daniel dispuso su corazón no contaminarse, nuestra generación, yo creo que mi generación va a abrir puertas a vidas. Van a hacer que miles lleguen a Dios. Sí, Señor. Es algo un trato que Dios ha tenido en mi vida, en mi familia. Bueno, vamos a Marcos 16:17, por favor. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Pues es algo que me queda impactada tan solo leerlo, porque como lo dice lo tiene el título de Joel 2:28, el derramamiento del Espíritu Santo. Como lo dicen
nuestro pastor, son estos tiempos de ayuno, no solamente los tenemos que hacer solamente por obediencia, sino una expectativa, crearnos una expectativa en el corazón de que Dios puede hacer algo y va a hacerlo. No solamente quedarnos con ese deseo, solamente, sí, Dios lo va a hacer, pero a su tiempo. Solamente Dios está esperando a que nosotros lo digamos con nuestra propia boca, Sí, se lo pidamos nosotros mismos con el corazón, para que Él pueda hacerlo. Dios ve un corazón dispuesto y Él lo hará contigo, Él lo hará con cada uno de nosotros. Pero solamente es cuestión de que nosotros lo deseemos. No importa qué digan los demás, estás loco. No importa que los demás te vean con ojos de desprecio, porque Dios ya te vio con amor. Dios envió a un hijo a morir por nosotros. Y nosotros solamente tenemos que estar agarrados de eso, creerlo, tener fe. Aún así, como lo dijo el pastor, nuestros ayunos son fe. ¿Qué es fe? Dar ese paso que todavía no veamos el escalón. Sí, sí. Tener convicción en lo que nosotros creemos, tener convicción en quién es Dios, no por lo que pueda dar, sino por lo que Él ya ha hecho en tu vida, de dónde Él ya te sacó y dónde te puso. Así es. Fíjese, este es uno de los versos, y eso que yo no tengo nada más, veo sus citas, pues este es uno de los versos que yo le decía hace rato, y me lo sé de memoria. El punto es, estas señales seguirán en los que creen. Yo me pregunto, ¿y sí creo? Señor, ¿y sí creo? No, es que, porque es más, cuando tú dices, es que yo no creo que yo pueda hablar nuevas lenguas, eso es lo que crees. Funciona, tu fe está funcionando, pero a lo negativo. No, es que yo no creo poder terminar la escuela. ¿Y sabes qué sucede? Está tu fe en acción, pero en lo negativo. Pero ¿por qué no decir, yo creo que Jehová cumplirá su propósito en mí, en mi familia, en esta iglesia? Yo creo que lo que Él dijo de esta iglesia sucederá. Yo creo que esta es una tierra de avivamiento. Yo creo que somos un semillero de iglesias. Yo creo, y empezar a declarar lo que yo creo, porque estas señales seguirán, escúcheme bien, no a los que estudiaron en el instituto, no a los que tienen credencial de pastor. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Cree solamente. Del deseo que está diciendo el Samuel. Deseo pasa a la fe, a creer. Lo que está diciendo pasa a creer. Es pues la fe. Yo voy a tener la certeza. Una cita más, hijo. Primera de Corintios 14:39. Dice, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas. Nosotros a veces, Dios ya ha hecho algo en nuestra vida, pero nosotros somos los que nos resistimos, somos los que impiden que Dios nos utilice en gran manera. ¿Por qué? Por ese temor que a veces tenemos, esa incertidumbre de qué va a ser de mi vida. Porque nosotros todavía como seres humanos nos aferramos a lo material, nos aferramos a aquellas cosas, amamos el pecado, amamos aquellas cosas que nos están trayendo cosas malas a la vida, nos están trayendo maldición. Pero ¿por qué es necesario soltarlo? A veces nosotros nos quejamos, es más queja que agradecimiento, pero es porque nosotros por nuestra misma mano nos estamos dañando y no nos estamos dejando que Dios obre en nosotros. Como lo dice el canto, es más la queja que el agradecimiento a Dios. Es primero lo que sale queja de nuestra boca, que sale agradecimiento. ¿Por qué? Porque todavía no somos aquello que Dios ya tiene predestinado. Todavía cometemos errores. Sí, eso es, pues por la ley, es la ley de la carne. Todavía vamos a seguir cometiendo errores. Pero no hay que caer otra vez en ese mismo error, sino es cosa de seguir avanzando, pero sostenidos de la mano de Dios, agarrados de la mano. Sí, Señor. Tal vez Dios ya ha depositado palabra en cada uno de nosotros, y es donde tenemos que agarrarnos, porque de ahí es donde veremos y conoceremos por quién es Dios.
han venido, sí, yo creo que en cada uno de nosotros han venido luchas, diferentes pruebas, diferentes circunstancias, pero ¿cuántos estamos aquí y Dios ha Gracias. levantado banderas de victoria en nuestra Tú nos vida? has ayudado, Señor, gracias. Es por Él y para Él. Si Dios ya ha hecho algo grande en nuestras vidas, ahora imagínense qué va a hacer después de nosotros. Sí, sí. Tiempos fuertes, tiempos donde ya los estamos viviendo, donde la maldad cubre este mundo. Pero no solamente hay que enfocarnos en eso, sino también veremos nuevas vidas, nuevos dones, Yo lo veré. nuevos Señor, milagros, yo lo veré, sí, Señor. nuevos milagros en la vida de cada uno de nosotros. Amén, Señor. Por eso no hay que tener un corazón conformista, conformarnos con lo que ya tenemos, buscar más de Dios, buscar más, aferrarnos por quienes. Extienda su mano. Extienda su mano hacia acá. Señor, tú me has permitido ver jóvenes, Señor, de la edad de Samuel. En el momento, Señor, en el que tú los usas. Somos transformados, somos cambiados, dejamos de ser nosotros. Y tú nos usas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú extiendas, Señor, tu mano sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, Señor. En estos tiempos que estamos ayunando, Señor, podamos ver ese derramamiento del Espíritu Santo, Señor. Que aún, Señor, en este versículo decía, procurad profetizar. Señor, profetizarán. Y profetizarán con el denuedo de lo alto. Profetizarán no en sus propios deseos solamente, sino, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Y, Señor, tú usarás sus bocas, tú usarás sus vidas, tú usarás sus manos, tú usarás, Señor, sus vidas, Señor, para bendecir a esta generación, para servir a su generación. Tú los usarás con poder, tú los usarás con gracia del cielo. Oh, Señor, con el favor de lo alto sobre de ellos. Señor, así será en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Yo lo creo, Señor, sobre de mis hijos. Oh, Señor, yo lo creo sobre de mis hijos. Vamos, tú puedes orar por tu familia. Yo lo creo sobre de mis hijos. Señor, que ellos serán una generación, Señor, todavía mayor, Señor, que se moverá en milagros mayores, en prodigios mayores, en profecías, Señor, cumplidas. Ellos verán el cumplimiento de las profecías que declararon sobre de ellos. Y, Señor, ellos serán una generación que profetizará sobre los otros en el nombre poderoso de Jesús. Porque esto vendrá como resultado, Señor, de corazones contritos, humillados, que reconocerán, Señor, que no somos suficientes en nosotros mismos, Señor. Que no es en nuestras fuerzas, no es con espada, no es con ejército, mas con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Y veremos, Señor, maravillas para gloria de tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. El día que los jóvenes regresaron del Congreso y pasaron aquí a dar testimonio, les digo algo, yo los pude ver profetizando aquí al frente. Ellos hablaban con el fuego del Espíritu. Si yo te pasara a ti, si yo te pasara a ti en este momento a hablar de la palabra, ¿qué sucedería? ¿Fluiría la gracia del cielo? ¿Qué pasaría en ese momento? Sí, tú que a veces dices, no, pues es que a mí me da el famoso pánico escénico. Fíjese, una vez, en una reunión de pastores, y se dijo muy claro, ¿alguien tiene algo de parte de Dios que decir? Porque, hermano, usted suéltele el micrófono a cualquier pastor y habla 2 horas. Pero no fue, ¿quién quiere el micrófono para hablar 2 horas? Fue, ¿alguien tiene algo que? De parte de Dios.
Porque tampoco es el lado de que, no, yo pastor, a mí no me da pánico escénico, a mí pasa en mi micrófono, yo hablo 2 horas, pero algo de parte de Dios. Puede ser muy pequeño, pero que sea de parte de Dios. Una vez un joven estaba orando por mí, así literalmente lo dijo. Y solamente estaba diciendo, Señor bendice a mi pastor, Señor bendice a mi pastor. Y la verdad que no sabía, o sea, de ahí no salió, como 5 veces dijo, Señor bendice a mi pastor. No sabía ni qué orar por mí, pero de repente el Espíritu Santo lo toma y me empieza a dar palabra profética, amado. Que yo nada más abrí mi oído y dije, Señor, eres tú, no es él. Y me estás hablando bien claro. Y fue como 2 minutos profetizándome, amado. O sea, quiero ser honesto, ni siquiera me acuerdo, imagínense 2 minutos, Dios hablando. Si a veces Dios te dice una palabra, se te olvida mañana. 2 minutos hablando, pero yo sabía que era Dios y simplemente, y no solo me estaba bendiciendo a mí, sino Dios me estaba haciendo ver, yo puedo usar en cualquier momento esta generación. Y profetizarán tus hijos. Es que cuando lo leemos en la Biblia que dice, y profetizarán vuestros hijos, pero ¿qué si yo te estoy diciendo, y profetizarán tus hijos? Ahora sí, y soñarán sueños. Hay sueños que son de Dios. Y como ya tenemos el Espíritu para discernirlos, escúchame bien, hay sueños que son de Dios. ¿Qué te revela Dios? Porque escúchame bien, una de las formas en que Dios habla es a través de sueños. Todo el mundo lo sabe, pero no es cualquier sueño. Es sueños que vienen de Dios para hablarte un algo. ¿Cómo sé que es un sueño de Dios? Porque Dios te revela un algo a través de ese sueño. Y tú sabes que es de Dios. Hay 2 tipos de personas. Los que casi nunca sueñan, duermen, pero casi nunca sueñan. Y de repente tienen algún sueño y ellos pueden discernir, ¿es de Dios, no es de Dios? ¿De qué es? Y hay otro tipo de personas que todas las noches sueñan. ¿Alguien aquí sueña todas las noches? Levante la mano. Ah, caray, soy el único. Entonces, fíjese nada más. Bueno, usted es del otro grupo, de los que casi no sueñan, casi nunca sueñan, y de repente un sueño y como que les... Entonces casi nunca sueñan. Aquí nadie sueña todos los días. Padre bendito, Señor. ¿Soy un soñador o soy un dormilón? ¿Qué sería? No, soy un soñador. Bueno, yo sueño todos los días, desde que yo tengo conciencia, sueño todos los días. Ahora, es más difícil discernir cuando un sueño es de Dios, cuando sueñas todos los días. Pero hay que discernir, ¿el sueño es de Dios o no es de Dios? Y yo he tenido algunos sueños que yo no sabía ni siquiera qué significaban, pero recuerdo, ya estaba yo sirviendo en Monte de Alabanza, y recuerdo, tuve 2 sueños en una misma noche, y bien raros, y le digo al pastor, ¿qué cree? Tuve 2 sueños, esa es otra, los que sueñan mucho, o los que casi nunca sueñan, también pasan 2 cosas. Cuando te despiertas, a veces te acuerdas casi inmediato del sueño, oye, soñé esto, pero algunos se despiertan y ni se acuerdan, yo me acuerdo que soñé algo, pero ni me acuerdo que soñé. Te pueden pasar esas 2 cosas. Yo normalmente me despierto y sí estoy consciente que estaba soñando algo, pero en serio, apenas me levanto de la cama, ni me acuerdo. Pero hay sueños que cuando vienen de Dios, tú te acuerdas muy bien. Recuerda, hay sueños que vienen del diablo que como te inquietan, también te acuerdas, pero este recuerdo que le digo al pastor, tuve este sueño, soñé que tenía un carrito de comida, era un carrito como de esos como si fueran de los hot dogs, un carro, porque era una cosa así grande, pero que tenía rueditas, era un carrito de comida. Digo, pero yo me acuerdo que la comida era como si fueran de guisados. ¿Por qué? Porque por abajo, con agua caliente, tú mantienes calientes los alimentos. Le digo, y yo recuerdo que ese carrito me lo daba, y yo le decía a la persona que me lo daba, que era alguien que estaba sirviendo a Dios. Digo, y yo recuerdo que yo tenía ese carrito. No sé qué significa, pastor.
Digo, pero al mismo tiempo sueño otro sueño. Y sueño al apóstol. Digo, y sueño al apóstol porque, le digo, pero no veo su rostro, solo lo veo de los hombros para abajo. Pero yo sé que es el apóstol. Y no habla. No habló. Pero el apóstol metió su mano a su bolsa y me dio algo. Bueno, algunos de ustedes que tienen el discernimiento de qué significan los sueños, tal vez ya saben que yo solamente desperté y dije, qué raros sueños que nunca, y además los recuerdo con claridad. Esto pasó hace casi 20 años. Pues resulta que mi pastor lo entendió perfectamente. Al otro día me empezó a poner a predicar. Y yo le dije, pero ¿por qué predicar? Y casi me decía, y tienes que predicar, vas a oír los mensajes del apóstol, en ese tiempo todavía eran cassettes, los cassettes del apóstol, y vas a predicar, o sea, no trates de buscar tu propio mensaje, tú predicas el cassette del apóstol. Y pasó tiempo, hermano, para que yo entendiera que los alimentos que se conservaban calientes eran mensajes que Dios me ponía. Exactamente así. Así como usted, de repente dije, Pero no solamente pasó eso. A partir de ese día, del segundo sueño, mi pastor hizo algo que yo no entendí. Simplemente me empezó a dar una ayuda como para pasajes. Y yo no lo entendí porque yo decía, bueno, pues yo tengo mi trabajo, gracias a Dios, Dios me lo dio de que me permite tener tiempo, ganaba muy bien y tenía paz. Más bien yo lo que quería era sembrar en la iglesia, o sea, como que una ayuda de pasajes, como que yo dije, no entendí para qué. Hasta que una vez el pastor predicó, viviendo del bolsillo de Dios. ¿Cuántos saben que todos vivimos del bolsillo de Dios? Tú no necesitas recibir dinero de la iglesia para vivir del bolsillo de Dios, porque recibes de la mano y del bolsillo del que es el proveedor y dueño de todas las cosas. De Jehová es la tierra y el mundo y los que en él habitan. Literalmente, aunque tú veas que es tu patrón el que te pagó la quincena a la semana, viene de la mano de Dios. Y eso a mí me empezó a bendecir, literalmente, me bendecía tanto Dios. Me bendecía tanto Dios que yo mismo me preguntaba, ay Señor, mucha bendición. Diga conmigo, soñarán sueños. Sueños de Dios. Tú puedes dormir, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y si tú me quieres dar un sueño, Señor, habla que tu siervo escuche. Pero vienen tiempos donde vendrán sueños de Dios. Y será muy importante que los grabes o los escribas, porque a su tiempo se cumplirán. ¿Cómo sé que es un sueño de Dios? Trae dirección. Dios a través de los sueños trae dirección. Lo que vas a vivir, algo que Dios te quiere comunicar, que tú hagas. Pero escucha bien, ese sueño es más que solamente imágenes en tu mente. Ese sueño es una dirección muy clara de Dios. ¿Cuántos se acuerdan que Jacob soñó? Pero soñó en un lugar específico. Cuando despertó dijo, esto es casa de Dios, puerta del cielo. ¿Qué soñaba? Una escalera. Escuche bien. Y ángeles que bajaban y subían. Hay sueños de Dios muy trascendentes que vienen sobre tu vida y que se van a manifestar después de los ayunos. Y nuestros jóvenes verán visiones.
¿Qué es la visión? Cuando tus ojos son abiertos. Viene tiempo de caminar en la visión de Dios. Después de los ayunos, escúchame bien, ya no vas a oír de la visión, vas a ver la visión. Porque una cosa es de oír de oídas y otra cosa es, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Yo no sé qué estaba pasando con Job, pero Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Escúchame bien, tal vez nadie había entendido que Job estaba viendo a Dios. Que después de la gran lucha que tuvo y lo que sufrió, pero Dios se le presentó. Él decía, cuánto yo desearía que Dios viniera y se me presentara. Dios se le presentó. Job vio a Dios. Mas ahora mis ojos te ven. Después de los ayunos, amado. Mire, amado, sin ayunos vamos a caminar con ojos cerrados. ¿Y qué pasa cuando alguien camina con ojos cerrados? Cae, tropieza. Y número 5, vendrán señales, vendrán prodigios. Vienen después de los ayunos. Tú puedes orar por gente. Tú puedes orar por gente. Es más, ¿por qué no de repente decimos, voy a ayunar y voy a orar por mí mismo, por este dolor que traigo, por esta situación que me aqueja, voy a orar por mí? Ayúdame, Espíritu Santo. Oh, Santo. Termino con esto. En el ayuno se te revela tu llamado. Pablo iba de camino, creo que a Damasco, con cartas, con sus propios planes, con su propia idea. ¿Sabe que hay gente que, tiene una idea y un propósito tan arraigados? Él iba en sus planes y propósitos, pero Dios se le presenta y le dice, Saulo, porque todavía llama, ¿por qué me persigues? Cae al suelo, queda ciego, pero oye la voz y está hablando con Dios. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga? Tú vas a ir a tal lugar. Ahí se te dirá. Quedó ciego, lo llevaron ciego. Y dice la Biblia que empezó a ayunar. Se lo voy a volver a repetir. Un día de convertido y ya está ayunando. Yo no puedo creer que aquí te trajeron desde niño a la iglesia y tú me salgas con que es que yo no siento ayunar. Es que por eso muchos propósitos y llamados todavía están solo en profecía. En inmediato Saulo estaba ayunando 3 días. ¿Qué pasó cuando ayunó? En visión vio a un hombre que oraba por él y recuperaba la vista. ¿Sí lo recuerda usted? ¿Y qué pasó? Dios llamó a Ananías y le dijo, hey, vas a ir a tal lado. Ahí te vas a encontrar con Saulo. Saulo, Señor. Creo que algo he oído de Saulo. Y no son buenas referencias. Creo que él mata a tus hijos, a tus siervos. Pues tú vas a ir a orar por él y vas a hacer que recobre la vista. Padre Santo. Señor, déjalo así ciego, mudo, sordo, cojo y sin ilusiones, Señor.
No, tú vas a ir y vas a orar porque él ha visto en visión a un hombre que ora por él y recobra la vista. ¿Sí se acuerda usted? En Hechos ya estaban reunidos profetas, maestros, entre ellos estaba Saulo, y ayunando, dice la Biblia, y ya ayunando y ministrando estos al Señor. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé. Lo vuelvo a repetir, en el ayuno se te revela tu llamado. Nos alinea con el plan de Dios y con el ayuno se va toda confusión. De esto predicaré la próxima semana. De esto predicaré la próxima semana. Póngase de pie. Señor, tantas cosas que van a suceder, Señor, en este tiempo de ayuno. Las veamos de momento, no, Señor. Pero estamos dispuestos a completar estos 12 ayunos. Señor, aunque no sintiéramos nada en la carne, sé que algo está sucediendo en el Espíritu sobre esta iglesia, sobre nuestras conciencias, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma y aún sobre nuestro cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Algo va a suceder, Señor, sobre esta generación, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. En estos tiempos de ayuno, Señor, tu Espíritu Santo, tu presencia se manifestará en nuestras vidas, Señor. Algo sucederá, vendrán cambios radicales sobre nosotros. Algo va a suceder en nuestros hogares, Señor. Pero, Padre, sabemos, sin lugar a dudas, tú nos estás convocando a este tiempo de ayuno. Es más que simplemente los ayunos de principios de año. Esto es una santa convocación que tú estás trayendo sobre nosotros. Señor, ayúdanos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Y pon en cada uno de nosotros la fortaleza del cielo para ser diligentes, para ser entendidos, para ser dispuestos, Señor, a todo lo que tú nos estás impulsando. En el nombre de Jesús. Señor, tu iglesia está en tus manos. Tú nos amas y tú deseas revelar sobre nosotros tus planes. Así será en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.